La Trinidad. La Trinidad es un dogma de origen católico, que contradice a la palabra de Dios y fomenta el politeísmo o la creencia de tres dioses. Esta doctrina es tan confusa que ni siquiera los mismos pastores trinitarios pueden explicarla. La palabra de Dios enseña claramente que existe un solo Dios. Dios es uno. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Notemos cómo este pastor se contradice a sí mismo, pues primero dice que Dios es uno, y luego dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, mostrando tres dioses. Pero este otro pastor trinitario enseña que no son tres dioses. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, estamos hablando de tres personas diferentes en un solo Dios, no tres dioses. Pero si sumamos tres personas, más un solo Dios, serían cuatro. Con este ejemplo, este pastor estaría refutando a su propia doctrina, al mostrar cuatro seres, y no tres. Este otro pastor explica así a la Trinidad. Miren, qué fácil está esto, para enseñarles la Trinidad. El agua, esa es su fórmula química. Cuando es agua líquida, ¿es H2? Cuando es hielo, y cuando es vapor, o sea, el H2O puede tener tres formas, pero la esencia es la misma. Veamos qué opina este señor de esta enseñanza. Algunas personas dicen que la Trinidad es como el agua, que en ocasiones aparece de manera sólida, en otras ocasiones aparece de manera líquida y en otras ocasiones aparece de manera gaseosa. Cuando usamos la analogía del agua, estamos cayendo en una herejía que fue rebatida en los primeros siglos del cristianismo llamado sabelianismo o modalismo. Vemos cómo estos pastores se contradicen entre ellos mismos, pues uno dice que son tres dioses, el otro dice que no son tres dioses sino tres personas, el otro enseña que Dios es agua, pero el anterior no está de acuerdo comparar a Dios con el agua, una total confusión. Y para finalizar, escuchemos qué dice el pastor sobre la Trinidad. Que Dios nos ha revelado en su palabra que Él es un Dios trino, pero nunca vamos a tocar pie. No importa qué tan profundo lleguemos, nunca vamos a entender del todo cómo es que tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. Este señor concluye que la doctrina de la Trinidad nunca nadie la va a comprender, y además vemos cómo este pastor blasfema, pues dice que Dios ha revelado en su palabra que Él es un Dios trino. En la Biblia jamás se habla de un Dios trino, o tres dioses, o un Dios compuesto por tres. La palabra de Dios es muy clara y enseña que solo existe un Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es.